Muy buenas a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar de la secuela directa del clásico pulp de George Romero y Stephen King, que se llama Creepshow 2. Bueno, Creepshow, la segunda parte, de 1987, una película que mantuvo vivo el espíritu de las CC Comics, aunque con un presupuesto más pequeño y solo tres historias, a diferencia de la parte anterior, bueno, de la primera parte, que fueron cinco. Pero vaya qué historias, hombre. Vaya historias que nos entregaron en esta secuela. Que, hombre, hay que reconocérselo a Stephen King por el trabajo que hizo de escritura. La película continúa el concepto de antología introducido en la primera parte de Creepshow con Creep, regresando como un narrador macabro. Y esta vez las historias son menos, pero son más largas. E incluso son mucho más intensas. Por ejemplo, la primera que es Old Chief Woods Hen, es una figura de madera que cobra vida, ¿vaya? Es de un nativo americano que está tallado en madera tal cual para vengar a un tendero humilde y a su esposa, después de que son abusados por unos bravucones del pueblo. La segunda historia viene con cuatro jóvenes que quedan atrapados en un lago y una masa aceitosa y famélica decide convertirlos pues ahora sí que en botana. Es básicamente vaya, es muy parecida a la masa voraz o la mancha voraz. La película, bueno, la historia se llama Raft y el tercer cuento es sobre una mujer adinerada que atropella a un hombre y trata de escapar, pero él no piensa dejarla ir. Entonces, de plano, también se convierte en un clásico cuento de terror que uno relacionaría con Cuentos de la Cripta, el clásico, bueno, la serie clásica. Y cada segmento mantiene ese tono de justicia poética, humor negro y monstruos viscosos que caracterizan a la franquicia. Aparecen unos cuantos actores que ya habían hecho su primera aparición en la película original, y de plano los puedes identificar en el momento en que los ves por ahí. Eh, de plano, Roma no financia dos veces y eso le pasó a Creepshow 2 porque aunque nuevamente está basada en historias de Stephen King y supervisada por George Romero, la secuela contó con un equipo más pequeño y un presupuesto mucho más limitado. Aún así, la película costó aproximadamente 3 millones y medio y logró recaudar cerca de 14 millones, o sea, no le fue tan mal. Es una ganancia decente para una antología de terror de mediados de los ochentas, pero donde realmente brilló fue nuevamente, igual que en la primera, en el mercado de video, donde se convirtió en una favorita de los videoclubs, coleccionistas y maratones de terror casero, o incluso para los que veían las películas pasando en televisión abierta, por ejemplo en el Canal 5, y que no me van a dejar mentir, se volvieron clásicos también. Tom Savini regresa, pero esta vez solo como Creep en la secuencia inicial, ya que en gran parte del maquillaje fue dirigido por su aprendiz de aquel entonces, Howard Berger, quien luego ganaría un Oscar incluso. La estética sigue siendo de cómic, con transiciones animadas y colores exagerados, aunque más contenida que la original. Eso es algo que también muchos notaron. Las actuaciones, bueno, pues el elenco es menor, pero muy funcional. Tenemos a George Kennedy y Dorothy Lamour que brillan en el primer segmento vaya, con una humanidad que sorprende para este tipo de cine. En el segundo cuento el tono es más juvenil, casi diría que un slasher, estilo Viernes 13. Y en el tercer cuento, Lois Chills se roba toda la función mientras intenta escapar sin éxito de la culpa y de un cadáver más insistente de lo que ha tenido los años 80. Está buenísimo, la historia está genial. El tono de las actuaciones pues mezcla lo teatral, lo pulp y lo grotesco, como mandan las reglas del cómic ese. Entonces, en algún momento, pues sí, a lo mejor puede que no guste a todo mundo, pero aún de todas maneras ahí
sirve para que no se pierda la tradición con la primera película de Creepshow. Y bueno, también tenemos una participación en escena de Stephen King. El guión, bueno, pues el guión toma historias más simples que la primera y las estira un poco, lo que hace que algunos momentos se sientan más lentos de lo necesario. Sin embargo, pues el cuento de Raft es quizá la historia más icónica de toda la franquicia, con un concepto muy simple pero también muy aterrador. La historia de esta figura de madera que es sí, una especie de ídolo de los nativoamericanos tallado en madera, pues también funciona porque como un western sobrenatural, ¿no? Que también parece que algo por ahí habían sacado inspiración para la serie de los cuentos de la cripta. Y lo que es Hitchhiker, que es el último cuento, el de esta chica que arrolla a un transeúnte por ahí, pues entrega la dosis más fuerte de humor negro y gore de paquete. Buenísimos los dos. ¿Tienen agujeros de trama? Pues sí, sí los tiene, porque ¿qué demonios es esa masa en el lago? Pues no se sabe, no sabemos qué es, o por qué nadie llama a la policía en el pueblo de esta figura de madera del jefe, o cómo sigue hablando el muerto después de perder media cara, porque sí que la pierde, pero bueno, preguntas que uno deja pasar cuando la diversión pulp es tan buena y sobre todo porque, a diferencia del anterior, aquí se dejaron llevar un poco más por el humor negro, que les digo, hace mucha alusión a la serie de Cuentos de la Cripta. Entonces, eh, lo destacable de toda la película, pues es esa vibra de cómic viviente, aunque más moderada, vamos a decirle. El cuento de La Mancha esta es un clásico absoluto del horror de los cortos. Los efectos prácticos que se mantienen sorprendentemente bien es otra cosa. Y, eh, y Creep, el personaje narrativo, pues es una versión animada y comiquizada, que es un encanto macabro, o sea, también lo hicieron bien optar por los dos lados. Eh, que también se convirtió en una gran reina del VHS, los maratones y del cable noventero, porque ya para la década de los noventas estas películas eran muy comunes que las pasaran en la TV abierta, como por ejemplo Canal 5. Lo malo que tenía, bueno, que tiene esta película es que son menos historias y eso da la sensación de que falta algo, aunque sean un poco más largas. Y también es más barata en todos los sentidos visuales. Además, la historia de esta figura de madera pues puede sentirse muy lenta e incluso algo exagerada y poco creíble. Y el final animado no es tan memorable como el de 1982, que culminó de una manera bastante intensa y algo vengativa por parte del niño, que me gustó bastante, me gustó por la manera en que quiere darle una lección a su padre por su hipocresía al regañarlo por leer cómics de terror. Curiosamente, Creepshow 2 iba a tener 5 historias al igual que la primera, pero las historias El gato del infierno y Pinfall fueron descartadas por motivos de presupuesto. Y El gato del infierno terminó usándose después en Cuentos de la Oscuridad, de la que ya hablamos en su momento en el canal, que tiene su propio video y que se estrenó en 1990, que es considerada para muchos como la verdadera Creepshow 3, ya que la otra, bueno, es mejor no hablar de ello, no, no vale la pena, pero les digo, si es para aventarse una saga de trilogías, mejor Creepshow 1, 2 y después Cuentos de la Oscuridad, que está buenísima, que se los recomiendo muchísimo. Y bueno, Creepshow 2 no tiene el impacto ni el presupuesto de la original, eso queda clarísimo, pero mantiene vivo el espíritu pulp, los colores saturados, la comedia macabra y los monstruos prácticos que hicieron grande a la primera parte. Es una secuela menor, sí, pero una secuela dirigida, bueno, bien dirigida y
que es digna de llenar el encanto nostálgico, el gore creativo y justicia poética al estilo Easy. Entonces es perfecta para acompañar una noche de terror ochentero y para recordar que nunca se debe de nadar hacia una balsa sospechosa. Entonces yo quisiera saber ustedes qué opinan, si es que ya la vieron. Déjenmelo saber en la caja de comentarios para que yo los lea. Dejen su like, suscríbanse, compartan. Les mando un saludo a todos y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.